Qué bueno que siga con Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento Consulta con el especialista vamos a hablar de peritonitis. ¿Qué es esto? ¿Es una complicación? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición de salud? ¿Qué es exactamente y cuál es el nivel de riesgo para la persona que lo vive, que lo está padeciendo? El doctor Carlos Andrés Martínez Vega ya nos acompaña, él es médico coloproctólogo y está con nosotros para compartir ese tema. Recuerde que usted puede participar a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe y hablar de este tema de salud tan importante y que realmente el diagnóstico previo a esto puede ser un poco complicado porque entiendo que la peritonitis es como una complicación de la apendicitis. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Hablar acerca de esta enfermedad que, como tú muy bien has dicho, es una complicación muy seria y que incluso puede provocar la muerte en la persona. Para ponerlos en contexto al amigo televidente de Acción 10 en la mañana, quiero mencionar primero que el peritoneo se considera un órgano que es una cubierta que recubre los órganos abdominales que existen, ya sea el hígado, la vesícula, el apéndice, el intestino, el colon, los órganos pélvicos femeninos. Entonces, este peritoneo, cuando hay una agresión interna, empieza a inflamarse, a provocar ciertos síntomas y signos, y esta infección puede llegar a ocasionar una enfermedad que se conoce como septicemia, Jocelyn. Y la septicemia puede llevar a un desenlace fatal como es la muerte. Hay diferentes tipos de peritonitis, Jocelyn. Hay una peritonitis primaria y hay peritonitis secundaria. ¿En qué caso se da la peritonitis primaria? La peritonitis primaria es cuando una persona posee datos de una enfermedad hepática, como los pacientes que tienen cirrosis hepática o que tienen alguna enfermedad renal y que tienen líquido intraabdominal, es decir, ascitis, y este líquido por cualquier agresión externa se infecta y provoca que el peritoneo se inflame. Y la peritonitis secundaria, que es la más frecuente y que es causada principalmente por la perforación de un órgano. Y en primer lugar tenemos, como tú muy bien has dicho, la apendicitis. La apendicitis en fase complicada, es decir, ya en una etapa avanzada de más de 48 a 72 horas de un diagnóstico tardío, este órgano se estalla. Al estallarse el órgano, provoca que todo el peritoneo se inflame a consecuencia de que se regó pus o materia fecal dentro de la cavidad abdominal. Y eso sin duda es una emergencia. Es correcto. Que pone en riesgo la vida si no se atiende. Es correcto, es una emergencia real, ¿verdad?, en el cual la persona debe ingresarse al hospital y debe realizarse cirugía de emergencia para realizar un exhaustivo lavado quirúrgico y un manejo en conjunto multidisciplinario con infectología para determinar los antibióticos que le vamos a dar a esta persona. Ahora, doctor, ¿qué puede sentir una persona cuando tiene una peritonitis, ya sea primaria o secundaria, o cuando hay una complicación producto de una apendicitis, como usted lo acaba de explicar? Cuando es por cirrosis hepática, como usted lo decía, ¿los síntomas pueden variar o no hay síntomas, sino que es una cuestión bastante abrupta que aparece de pronto? Esa palabra que acabas de utilizar tú, abrupta, es importante que lo tenga en mente la persona, porque un abdomen blando, es decir, un abdomen benigno, no provoca dolor. En cambio, si inicia un dolor abdominal agudo, súbito, de manera repentina, que nos despierta en la madrugada, un ejemplo, ese dolor abdominal hay que investigarlo y determinar la etiología de este dolor abdominal. Recordemos algo, Jocelyn, que en la prevención siempre está la diferencia y en no automedicarse es importante para evitar cualquier complicación de cualquier enfermedad. ¿En quiénes es más frecuente esta complicación? ¿Tiene que ver el grupo de edad? ¿Hay algunos factores de riesgo? ¿O todos tenemos el mismo riesgo de padecer esta enfermedad, esta complicación? Claro, la peritonitis, principalmente a consecuencia de una apendicitis o de una vesícula perforada, el mayor factor de riesgo es la edad, pacientes inmunodeprimidos, es decir, pacientes que a causa de que su sistema de defensa se encuentra disminuido,
no desarrolla todos los síntomas de una enfermedad previa. Hay que mencionar, Jocelyn, que la principal característica de la peritonitis es el dolor abdominal. Al inicio puede ser un dolor abdominal localizado, es decir, en una porción del abdomen, ya sea en la parte baja o en la parte alta del abdomen. ¿Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo? Si fuera apendicitis, predominantemente es al lado derecho. En cambio, si fuera una úlcera péptica perforada, es decir, que el estómago se rompió una úlcera y provocó que los ácidos del estómago salieran hacia la cavidad abdominal, provocando también una peritonitis, en este caso de origen química, porque en el estómago producimos ácido clorhídrico y ese ácido quema el resto de las vísceras y quema también el peritoneo. No es a consecuencia de pus o de heces. Entonces el dolor es en la boca del estómago o en la parte alta del abdomen. Por eso también que otra clasificación de la peritonitis es que puede ser una peritonitis localizada o generalizada. Generalizada es que abarque los 4 cuadrantes del abdomen y a la persona le provoque dificultad para movilizarse, dolor abdominal con solamente palpar levemente. En algunas ocasiones le puede provocar también fiebre y disminución de la producción de orina, porque está creándose el síndrome de respuesta inflamatoria en el organismo. Y otro grupo etario que se encuentra propenso para tener una peritonitis secundaria es el paciente que presenta una obesidad mórbida, en el cual puede enmascarar un cuadro de una apendicitis debido a que el dolor a veces no es tan intenso y lo relacionan a veces muchas personas con una gastritis o una colitis. Ahí radica la importancia de que cualquier amigo televidente de Acción 10 en la mañana, en cuanto tenga dolor abdominal, no lo subestime y acudir al médico más cercano para determinar la etiología de este dolor abdominal. El tratamiento, doctor, hablando en sí, luego de ese diagnóstico, hablemos del tratamiento. El diagnóstico, ¿a través de qué se hace? El diagnóstico clínico, luego hablemos del tratamiento si es meramente quirúrgico siempre. Ok, el diagnóstico de esta enfermedad, el 80% es clínico, es decir, realizar un examen físico exhaustivo en la persona. Posteriormente hay que mandar exámenes de sangre, biometría de malla completa, marcadores de infección, ¿verdad? Para determinar, ver en qué tan grave está la enfermedad en el peritoneo, es decir, la sepsis. Y también el diagnóstico, nosotros nos apoyamos en el estudio radiológico. Si no tenemos una tomografía a nuestro alcance, podemos solicitar un ultrasonido de abdomen para determinar si no existe líquido libre dentro de la cavidad abdominal. ¿Este es un ultrasonido de abdomen completo? Es correcto, un ultrasonido de abdomen completo. Sin embargo, siempre el gol estándar para determinar si hay una afectación más seria en el abdomen es una tomografía de abdomen contrastada. Obviamente, como les decía al inicio, el manejo de esta enfermedad es multidisciplinario. Ahí ya entra el médico que es radiólogo, que nos ayuda a realizar una lectura adecuada de este medio diagnóstico y además de eso, en algunas ocasiones, si la peritonitis es bien seria y en dependencia del origen de peritonitis, porque hay peritonitis que son espontáneas, principalmente en los pacientes que tienen, como te decía, cirrosis hepática, esta se trata con manejo de antibiótico, reposo intestinal y en una unidad hospitalaria. Sin embargo, si el origen de la peritonitis es secundaria a una apendicitis perforada, a una úlcera perforada o a una obstrucción intestinal o a una diverticulitis complicada. Recordemos que la diverticulitis complicada se da principalmente después de los 50 años de edad en cualquier persona y principalmente en el género femenino. Y esto es una perforación del colon que, si no se detecta a tiempo, puede provocar también una peritonitis. Tenemos una comunicación telefónica, por favor, sus llamadas referidas a este tema. Buenos días, le escuchamos. ¿Cómo no? Yo le llamo aquí de Matagalpa. Sí. Dolor en el lado derecho alto, en el abdomen alto. Padezco de ese dolor y hay veces, me ha dado 2 veces fuerte que he tenido que salir pues a donde una doctora. Pero nunca me han tratado directamente porque el dolor continúa siempre. Lo que me han dicho es que es el hígado, lo que me han dicho que es la vesícula, pero hasta ahí. ¿Nunca le han realizado un ultrasonido? ¿Cómo no? Me han dicho que la vesícula que estaba inflamada. Pero no hay cálculos.
habían cálculos, yo me tomé el medicamento y salí, me volví a hacer el ultrasonido y me dijeron que ya estaba bien, ya no tenía cálculos, ya estaba desinflamada, ya estaba todo bien. Pero el dolor es en la espalda, al darme vuelta en la cama, a mí me duele mi espalda, al agacharme, a mí me duele mi espalda, pero por dentro, bajo del pecho del busto izquierdo. Dos preguntitas más. ¿Hace cuánto fue ese último ultrasonido donde le dijeron que ya no habían cálculos en la vesícula? 6 meses. 6 meses. Más o menos 6 meses. Ok, y la otra pregunta es, ¿qué edad tiene usted? Acabo de cumplir 60 años. Bueno, regálenos por favor a lo interno sus datos para ver si le es posible venir a la consulta con el doctor Carlos Andrés Martínez Vega para que le favorezcamos, gracias al programa y al doctor, con esta consulta. Un caso donde le dicen que ya no tiene cálculos, que antes los tenía, no lo operaron, le dieron medicamento. ¿Esto es posible? ¿Se puede solucionar con medicamento? Es muy difícil que los cálculos en la vesícula biliar desaparezcan con medicamentos, ¿verdad? Los cálculos en los riñones sí pueden desaparecer con medicamentos, pero en la vesícula biliar es muy difícil, casi imposible, podríamos decir, ¿verdad? El dolor en ella hay que investigarlo, ¿verdad? Porque puede ser también por la edad, no sabemos cuánto pesa la señora, puede ser que tenga una lumbalgia a causa de una hernia discal, un ejemplo, en la columna, ¿verdad? O del mismo sobrepeso. O del mismo sobrepeso. O puede ser una colitis. Recordemos que la colitis, el diagnóstico es clínico, no radiológico, ni de laboratorio. En la consulta a la persona le pregunta ciertos comentarios y en base a los criterios clínicos de Roma se define si es un síndrome de colon irritable, ya sea con patrón de estreñimiento o patrón de diarrea. Ok, de cualquier modo ya nos dejó sus datos para que usted la pueda atender, doctor. Tenemos algunos comentarios y con esto vamos cerrando, doctor, sobre el hígado graso, cuando se inflama el hígado y hay lesiones, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué hay que hacer? Por favor, abordar lo del hígado graso. Ya lo estamos haciendo, mi estimada amiga, gracias por comentar. Y al final del segmento van a aparecer los números del doctor en pantalla para que puedan hacer cualquier consulta o cualquier cita. Con esta pregunta, doctor, y sus recomendaciones de cierre, y también aclarar a los televidentes si el tratamiento es estrictamente siempre quirúrgico con esto de la peritonitis y qué nivel de riesgo tienen también al momento de la cirugía. Ok, contestando a las preguntas a las amigas televidentes respecto al hígado graso, el tratamiento del hígado graso va a depender en qué grado se encuentra esta enfermedad. Y eso se maneja en base a enzimas hepáticas, valorar en sangre cómo están las enzimas del hígado, ver un ultrasonido e incluso hay otros estudios de imagen más avanzado, el cual lo hace el especialista en hígado, ¿verdad? Y en base a eso se da tratamiento. Posteriormente, con respecto al tratamiento de la peritonitis, va a depender que si esta es primaria o secundaria. Si la peritonitis es primaria, se maneja médicamente en una unidad hospitalaria, en un manejo en conjunto con el infectólogo o el nefrólogo, el hepatólogo, ¿verdad?, que vea la cirrosis hepática, o con el internista gastrointestinal. Sin embargo, si la causa de la peritonitis es provocada por una perforación de uno de los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, siendo el más común el apéndice, ¿verdad? Este tratamiento debe de ser quirúrgico en manejo multidisciplinario con infectología e incluso si la persona está en un shock séptico, es decir, que las constantes vitales, la presión arterial esté muy baja, la frecuencia cardíaca esté muy baja, existe la posibilidad que esta persona salga a una unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida, en el cual ahí el manejo también debe ser por un intensivista en conjunto con cirugía general, infectología y las especialidades que podemos estar involucradas con un solo único objetivo, que es preservar la vida del paciente y rescatarlo de esa agresión que tuvo el paciente. Y de esa cuestión severa de salud. Es Gracias, correcto, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jocelyn. Y el mensaje principal, Jocelyn, es que no subestimemos ningún dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser quirúrgico y puede provocar la muerte y una estadía hospitalaria más prolongada en una complicación como una peritonitis. Gracias nuevamente, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, que ha compartido este tema con nosotros.